Bueno, amigos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobó hoy la aplicación del proyecto de ley SB 4 en el estado de Texas. Y esto permite que entre en vigor, pero esto trae otras consecuencias. Vamos a hablar precisamente sobre este tema. Vamos a conversarlo con el licenciado José Enrico Valenzuela. Saludos y bienvenido. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza. Oiga, el hecho que la Corte Suprema se vaya del lado de Texas en este asunto es como que medio contradictorio, porque hasta la fecha había lo que muchos le llaman el protocolo de campo ocupado. Y siempre se ha dicho que todo este asunto de migración es un campo ocupado por el gobierno federal. Ahora el Supremo dice a Texas, no, tú puedes hacer tu trabajo y poner a tus agentes a que eviten de que entren migrantes, que es el trabajo que hacen precisamente las agencias federales. Entonces, como que es contradictorio con lo que ha sido la política de Estados Unidos y la política en términos de jurisprudencia del Supremo. Ahora con esta decisión cambia todo y ahora otros estados se pudieran unir a esta práctica. Así es, esto es una decisión histórica. Por primera vez, como tú muy bien señalas, esto es un campo ocupado por la jurisdicción federal, siempre ha sido así y de hecho ya se han creado leyes federales precisamente para atender todo lo que son todo lo que es los procesos de inmigración y deportación. En este caso, la ley estatal, debo decir, de Texas, SB 4, como se le resume en palabras simples, pues permite que agentes estatales, de policías estatales, rangers o cualquier denominación que sea a nivel de jurisdicción estatal, pueda intervenir directamente, pedir, tan sencillo como pedir los papeles, como literalmente así se dice, y esa persona de no tener esta documentación automáticamente puede ser ingresada y eventualmente deportada. El problema que hay con esta legislación es que cuando se impugna por parte del presidente de la administración, debo decir, del presidente Biden en el Tribunal Federal, cuando se emite lo que fue un administrative stay o una paralización temporera administrativa, el Supremo Federal entiende de que eso es contradictorio a la decisión, es decir, le está diciendo al Tribunal de Apelaciones que decida finalmente en sus méritos si es constitucional o no esta ley. Por tal razón fue que elimina el stay, pero es para obligar precisamente al quinto circuito para que decida la controversia en sus méritos de si es constitucional o no. En mi opinión, entiendo que esto es un tema que obviamente estamos en año eleccionario, es un tema que va a crear un caos, como muy bien señala la juez en su disidente Sotomayor, porque fue una decisión 6-3, donde la juez Sotomayor emitió una opinión bastante versada, donde explica cómo esto va a ocasionar un caos jurisdiccional, porque al final del día no se sabe quién va entonces a tramitar las deportaciones, primero. Y segundo, de que esto siempre ha sido una jurisdicción federal, para eso están precisamente los jueces de inmigración federales que tienen estas potestades de cierta medida deportar a personas o no dentro de sus discreciones. Y ahora todo este andamiaje federal pues se ha trastocado por consecuencia de esta determinación y de la ley federal, perdón, de la ley estatal del estado de Texas. Hasta la fecha, y aún con la prohibición, aún con el detente que le había puesto el Supremo mismo a la práctica de esta ley o este proyecto de ley que ahora se convierte en ley, Texas había continuado usando a sus agentes, pero acusaban a las personas por delitos estatales. Claro, había una especie de acuerdo, como cuando estaba la administración Trump, donde se utilizaba el recurso humano estatal para de alguna manera, pero al final del día la consecuencia iba a ser a nivel federal, porque es lo que provee el estatuto. Entonces, al ellos, aparentemente, ¿verdad? No, los legisladores estatales de Texas dijeron, bueno, pues como no tenemos el control, según ellos, en su mayoría, de lo que es la frontera, pues buscaron alguna excepción que está contenida en la 10ª enmienda de la Constitución Federal, donde hay doble soberanía entre lo que son los estados y el gobierno de Estados Unidos federal. Al crear esa doble soberanía, el estado se reserva unos derechos. Sin embargo, acá hay una contradicción directa en lo que dice precisamente la ley federal. La ley federal. Así que es algo sumamente interesante para, sobre todo, los que vemos este tipo de asuntos, y más aún en Estados Unidos, que hay tantos inmigrantes que sabemos que están ilegales. Oiga, y como le dije al principio al público, de esto se van a aprovechar otros estados que ya habían extendido la mano inclusive para ayudar a Texas en este asunto, que también estarían entonces proponiendo leyes similares y aprobándolas porque ya el Supremo dio el visto bueno. Así es, y a aquellos inmigrantes que nos ven a través de Centroamérica,
busquen ayuda legal, sepan que tienen derechos, aún con toda esta circunstancia que está ocurriendo, sepan que deben contar con un abogado de inmigración que se especialice en este tipo de temas para que de alguna forma o manera puedan salvaguardar sus derechos, que sabemos que son sumamente limitados, y más aún cuando dentro de la idiosincrasia estadounidense ha habido un movimiento más hacia la derecha en términos de ese pensamiento ideológico, en mayoría, ¿verdad? No podemos decir que somos todos, pero que son todas las personas que piensan igual, pero sí ha habido esa tendencia a favorecer esa política pública que sabemos que empezó cuando estaba la administración Trump. Y también otro claro ejemplo es la votación misma en el Supremo, porque fueron los 6 jueces republicanos los que votaron a favor, las 3 que son demócratas pues votaron en contra. Así es, y los invito pues, a que vean esta opinión, sobre todo la parte donde la juez Sotomayor hace un análisis de cómo es que va a operar el sistema y cuál es lo que se enfrenta ahora mismo el caos que pudiera ocurrir en Estados Unidos. Oiga, hablando rápido de otro asunto, el expresidente Donald Trump, a través de sus abogados, le hizo saber a la Fiscalía, al Estado de Nueva York, que no puede pagar la fianza que le fue impuesta por los casos que tiene civiles. ¿Esto qué complicaciones le puede traer a Trump? ¿Qué consecuencias legales tiene? Porque el fiscal en un momento dado dijo, bueno, tú no pagas, te confiscamos propiedades. Así es. Él hoy, precisamente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos calendarizó el asunto de la inmunidad que está pendiente ante el Tribunal Supremo Federal para el próximo 25 de abril. Es decir, este próximo 25 de abril va a haber una audiencia donde el Tribunal Supremo va a escuchar los argumentos relacionados a si el presidente Trump tiene inmunidad o no. De esa determinación, todo como un efecto dominó de ser favorable para el presidente Trump, los otros casos ciertamente se van a afectar, que son alrededor de 4. Está el que usted muy bien señala, está el de los documentos de Mar-a-Lago cuando se hizo el registro de allanamiento, está la subversión de enero 6 del 2021 en Georgia, y otro pleito civil que también sabemos que está veremos, que es el que usted mencionó, que tiene que ver con los con la fianza que se está imponiendo. Ok, y el hush payment que le pagó a la escritora. Correcto. Por haberla difamado. O sea que entonces aquí lo que podemos ver es toda una grave complicación. Sí, y más aún, Pedro, hay que señalar, los argumentos que está trayendo el presidente Trump son noveles, en el sentido de que lo que se está planteando es de que un presidente está en desventaja en comparación con las otras 3 ramas políticas como los senadores, representantes y jueces. ¿Por qué? Porque lo que él plantea es de que al hecho de tú poder ser presidente y someterte a un proceso electoral, cuando salgas de ese término te van entonces a acusar. Y entonces no hay una continuidad en términos de lo que es la democracia, y él entiende de que por esa razón es que le aplica la inmunidad. Si tiene razón o no, pues ya veremos. El problema es que muchos entienden que es un cheque en blanco a una persona que lo pudiera convertir de presidente en dictador. Ese precisamente es el problema fundamental que también está presentando la administración Biden, porque está dando también una carte blanche o una carta blanca para que un presidente pues se abrogue las facultades y tenga una inmunidad soberana para toda la vida, y eso tampoco, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad de ley y orden, ¿Seguro? Así que ya veremos. Y se supone que la Constitución está por encima de cualquier persona. Así es. Gracias 1.000.000 por estar con nosotros. Gracias a usted. Cómo no. Amigos, no se vaya. En la continuación de Noticentro América, luego de la pausa.